Bueno, José María Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, va a analizar algunos gestos del presidente del día de ayer. José María, buenos días. Hola, muy buenos días. Es José Luis, pero no pasa nada. Ah, pues nada. Pues no, dice el director. Me he equivocado yo, échame la culpa. ¿Y de qué sirve que te eche la culpa? Vamos a echarle una sonrisa a esto, hombre. Que sobre todo, que me he equivocado, pues no se piden perdón y ya está. No, además, tiene toda la cara de José Luis. A mí no me pegaba. Debía José María no, ¿eh? Debía cambiarse de nombre. Bueno, es muy simpático, pero sobre todo es muy profesional. José Luis, mira, Sí. vamos a ver la imagen de la entrada en el Congreso. Él ya había leído lo que había publicado El Confidencial sobre que se había abierto diligencia sobre su esposa. Vamos a ver la entrada. Sí, es muy interesante todos esos minutos, desde la entrada y que parece que necesita coger aire cuando ya va caminando hacia el interior del hemiciclo a cuando se sienta en el banco azul. El momento en el que está sentado en el banco azul yo lo considero fundamental desde la comunicación no verbal. Si podemos ver ese instante que está sentado en el banco azul, creo que es clave. Podemos ver, compañero, ahí está. Ahí Bien. está. Yo destaco tres cosas importantes. La primera, tiene muchas miradas bajas, por ejemplo, en muchos momentos. También aprieta la boca en otros instantes. El apretar la boca lo hacemos los seres humanos habitualmente por tensión. Cuando estamos muy tensos, y Pedro Sánchez es marca de la casa, suele apretar la boca, suele apretar la mandíbula, suele apretar los labios, como lo hemos visto ahí. Este es un detalle. El segundo detalle que comentaba antes son las miradas bajas. Es lo que más me ha llamado la atención a mí. Tiene unas miradas totalmente ausentes. Está a su lado María Jesús Montero, que hay un momento concreto en que incluso mira hacia la zona donde está Pedro Sánchez y sonríe. Sin embargo, él no devuelve ninguna sonrisa. Es como si estuviera en sus pensamientos, en su mundo. Y no es fácil a nivel del ser humano no empatizar con las emociones ajenas, salvo que estés ausente. La realidad, José Luis, es que entre cabreado y triste yo lo veo más triste. Vamos, no lo sé lo que tú me dices, pero yo le veo más triste que cabreado. Yo le veo más tenso, más triste, más enfadado, ¿eh? Más enfadado, vale, pues entonces tú tendrás razón. Vale. Yo le veo muchísimo más enfadado por esa tensión muscular. Vale. La tristeza, los seres humanos, el cerebro humano lo exterioriza fundamentalmente en las cejas, exactamente. Arqueando las cejas por la parte central, como estoy poniendo ya los dedos ahora, por la parte central hacia arriba. Sin embargo, cuando lo arqueamos hacia abajo, que Pedro Sánchez, por ejemplo, cuando se levanta a responder a Rufián, lo haces, eso es ira. Clarísimamente es ira a nivel cerebral. Y a él le vi sobre todo tenso, enfadado y ausente. Y de esto que estamos viendo ahora mismo, hay un detalle muy interesante. Y es cuando está respondiendo a Rufián y que lo que primero vemos efectivamente es ira en su rostro, observemos la mano y observemos cómo tiene cogido el micrófono. No lo suelta. Pedro Sánchez es una persona que cuando está metida en la discusión, en el debate, suele gesticular con sus manos, no se suele agarrar a objetos. ¿Cuándo lo hace esto el ser humano? Las personas mantenemos contacto físico con nuestro propio cuerpo o con objetos cuando hay mucho estrés a nivel cerebral. Y entonces el cerebro se desestresa, baja a unos límites más normales a través del contacto físico. Y esto de tener tanto tiempo agarrado el micrófono no es habitual en Pedro Sánchez, que le tengo súper analizado desde el principio. Esto es un gesto que se llama apaciguador o manipulador propio de estrés. Fíjate, José Luis, él ha escrito un libro, el presidente, Manual de Resistencia, él mismo habla de sí mismo como el presidente resiliente, ¿no? Nadie pensó, cuando todo el mundo pensaba que estaba muerto, yo siempre decía, cuando tú pienses que estoy muerto, ponme el dedo aquí, porque como respire un poco, yo sobrevivo, ¿no? Pues un poco, es su historia de vida. Él estaba defenestrado, cogió su coche y ha sido presidente del gobierno y vuelve a ser presidente del gobierno. ¿Tú le ves algún gesto que no le hayas visto hasta ahora en esa capacidad que él tiene de ser resiliente y de autocontrol? Yo veo dos gestos a nivel diferentes de su comunicación, pero a nivel general. A nivel diferente, uno es la ausencia total respecto al entorno. Esto no es frecuente en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez suele medir y estar
al 100% atento a todo lo que sucede a su alrededor. Es que no se pierde detalle. Lo que no es habitual es que le estén haciendo fotos todos los fotógrafos en primera fila delante de su bancada y él esté con la cabeza totalmente caída al suelo. Eso no es habitual. Y eso sí que coincido contigo en lo que me decías antes. Eso sí que sería algo más propio de una persona hundida. Esa mirada baja sería más propio de una persona totalmente hundida. Lo que ocurre es que luego, cuando ya levanta la cabeza y responde a Rufián, lo que hay principalmente es emoción. Entonces, uno de los detalles que veo, la ausencia total del entorno. Eso no es normal en Pedro Sánchez. Y el segundo, esa necesidad de estar constantemente acariciando el micrófono. Si es que eso no lo suele hacer nunca Pedro Sánchez. Eso es porque su cerebro estaba al 100% a nivel de estrés. No lo sabemos, José Luis, pero ¿tú crees que cuando estaba ahí ya tenía pensado escribir la carta? Esa es la pregunta del millón. No lo sabemos, como tú muy bien dices, no lo sabemos, pero lo que yo sí creo es que esa ausencia del entorno, lo que su cerebro estaba es tomando en ese caso alguna decisión o masticando alguna decisión que seguramente iba a ser importante de cara al futuro o de cara a los próximos días, porque si no nos ausenta tanto el cerebro. Bueno, pues yo creo que ha hecho un análisis magnífico. Fantástico, maestro, como no podía ser de otra manera. Claro que sí, José Luis. Yo estuve en tu máster de conducta, de comportamiento no verbal. Verdaderamente, hay una cosa, José Luis, que, corrígeme, yo como alumna, cuando acaba toda esa escenificación, al sentarse cruza las manos y se las pone sobre el estómago, ya cerrando círculos, ¿verdad? Sí. Dentro de todo ese movimiento manipulativo de control de la emoción, como no puede ser de otra manera, ante esta situación. Acabas de decir un detalle interesantísimo, cómo se coge y cruzarse las manos. Pedro Sánchez es marca de la casa cuando se encuentra más incómodo o más inseguro, suele cruzarse las manos. Lo suele hacer habitualmente. Lo hizo, por ejemplo, un momento que me viene a la memoria ahora mismo, es cuando da la primera comparecencia con la pandemia. Correcto. ¿Cómo la dio? La dio toda, o prácticamente toda, con las manos agarradas, con las manos cogidas. Cuando se siente muy inseguro, suele agarrarse de manos. José Luis Ovejero, gracias de verdad por atendernos. Yo diré, si fuésemos un programa con muchísimo presupuesto, te contrataría todos los días. Claro. Todos los días, todos los días, todos los días. Un beso enorme, un beso enorme. Nosotros volveremos a hablar de la noticia del día.